¿Cómo se encuentran, amigos? Hoy día voy a hablarles de una teoría conspirativa de la saga GTA en general y tiene que ver con un suceso real. Hasta cierto punto le encuentro un poco de sentido. Si te gustaría enterarte de esta, quédate a verlo, empezamos. A Business Plot fue un complot en 1933 organizado por un grupo de empresarios adinerados para derrocar al entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, mediante un golpe militar e instalar en el poder a un dictador que pudieran controlar. El motivo principal era oponerse al New Deal, que buscaba una redistribución masiva de la riqueza. Aunque el plan fracasó y los conspiradores no fueron condenados por traición, surge la pregunta, ¿y si hubieran tenido éxito? En este escenario de historia alternativa, estos magnates, los miembros más ricos de la sociedad, líderes corporativos, habrían derrocado a Franklin D. Roosevelt y colocado en el poder a un dictador, aunque manteniendo el título simbólico de presidente. Esto habría llevado a la creación de una línea temporal alternativa o incluso al universo de GTA. Aquí va la explicación. El nuevo presidente, actuando bajo las órdenes de sus benefactores, buscaría promover un consumismo desenfrenado en todo el país, impulsando la cultura del consumo 70 años antes de lo que ocurrió en nuestra realidad. Por supuesto, evitaría cualquier regulación sobre el uso de mensajes subliminales. Los anunciantes aprovecharían esta libertad para insertar mensajes sutiles en sus publicidades, controlando las mentes de las personas y sus decisiones de compra. Con la desregularización de las corporaciones y la eliminación de los sindicatos, las empresas monopolizarían los mercados y empezarían a inyectar ciertos valores en su programación mediática. A medida que la cultura consumista y los mensajes subliminales se extendieran, el público estadounidense se volvería más influenciable, perdiendo su capacidad crítica. Los anunciantes, al ver que ya no necesitaban sutilezas, comenzarían a incluir mensajes y simbolismos evidentes, quiérase decir extremadamente explícitos, en sus productos, series y películas. La población completamente adoctrinada no sería capaz de reconocer estas manipulaciones. Esto podría explicar nombres de compañías en GTA como Life Invader, Invasor de Vida, Get Alive, Consigo una Vida, o Peace Passer, que es una alusión a orina, cuyas publicidades utilizan imágenes sexuales explícitas. También justificaría la presencia de locutores de radio tan autoconscientes, que no se molestan en ocultar sus intenciones porque saben que el público ya no puede discernirlas tras años de adoctrinamiento mediático. Este auge del consumismo también promovería un capitalismo extremo, dando lugar a una era en la que la codicia es buena. Las personas se volverían despiadadas en su búsqueda de riqueza y estatus, glorificando la decadencia y la avaricia. En este mundo, las celebridades serían veneradas como semidioses, permitiéndoles cometer actos atroces sin consecuencia. Esto explica programas como I'm Rich en GTA 4, que celebra a famosos por actos absurdos como implantes mamarios llenos de rubíes, retratos obscenos y la construcción de mazmorras de tortura en sus mansiones. En GTA 5, los Fingus Tours describen a celebridades participando en actividades aberrantes, como introducir bolas de billar con pistola de agua, drogar a fanáticos o atropellar a porteros sin consecuencias. Incluso en programas de radio, un niño estrella admite tener una adicción a la cocaína y haber sido abusado sexualmente por un compañero de elenco. La cultura de la codicia llevaría a una disminución drástica de la moralidad. Las personas solo se preocuparían por su propio beneficio, actuando impulsivamente sin importarles el bien o el mal. Esta mentalidad alimentaría el auge de los deportes sangrientos y de programas de televisión cada vez más impactantes. Una clara referencia a esto es Arena War, un DLC lanzado para el online donde básicamente transmiten tu muerte y cómo matas a los demás con autos hechos para ser completos carniceros. Además, como los conspiradores eran conservadores, habrían bloqueado cualquier legislación que restringiera las armas, permitiendo su acceso masivo. Esto habría causado un aumento de la criminalidad con ciudades como Liberty City, Los Santos y Vice City, plagadas de violencia. Algunas ciudades como Carcer City serían abandonadas por el gobierno, quedando bajo el control de pandillas. El sistema de salud también estaría deteriorado. En GTA 4 los hospitales están llenos de personas esperando atención mientras sufren. Las ambulancias son incompetentes, lo que a menudo resulta en muertes innecesarias. La policía, profundamente corrupta, tendría la mano para cometer abusos de poder, como ejecutar a personas por razones insignificantes. Así es, el universo de GTA puede entenderse como una distopia, resultado de una línea temporal en que los ricos ganaron el control del país. Bajo esta teoría, GTA no es solo una forma satírica de evidenciar nuestra realidad, sino un oscuro espejo de lo que podría haber sido.
Pero bueno amigos, quiero decirles que esta teoría la encontré en Reddit. Me pareció bastante turbia y de alguna u otra manera logro entender ciertos puntos. La publicidad, la forma en que se refieren a ciertos productos y cómo es que la gente es directamente estúpida. En fin, déjenme saber qué es lo que piensan.